Bueno, buenas tardes y bienvenidos a la sesión de geriatría. El día de hoy vamos a ver el tema abordaje integral de la osteoartritis para un envejecimiento saludable, que va a ser introducido por la doctora Mildred Medina. Adelante. Buenas tardes, vamos a dar inicio a la sesión que, como ya mencionaron, se titula Abordaje integral de la osteoartritis para un envejecimiento saludable. Yo soy Mildred Medina, residente de cuarto año de geriatría, y antes de empezar quiero agradecer a mi asesora, la doctora Ana Cecilia Arana, por sus aportaciones para el desarrollo de esta clase. Y bueno, antes de empezar, el 12 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Artritis y de las Enfermedades Reumáticas. Esto es un poco de la agenda de lo que veremos el día de hoy: la introducción a la osteoartritis en la persona mayor, la fisiopatología de la osteoartritis, el diagnóstico e impacto en la calidad de vida, el manejo farmacológico y no farmacológico, el manejo multidisciplinario y las conclusiones. Y los objetivos de esta clase es precisamente repasar las generalidades de la epidemiología, fisiopatología y diagnóstico de la osteoartritis y algunas particularidades en las personas mayores viviendo con osteoartritis, analizar el impacto de la osteoartritis en la calidad de vida de las personas mayores, revisión de las esferas que debe comprender un abordaje integral de la osteoartritis en las personas mayores y hacer una revisión de los distintos enfoques terapéuticos y el análisis de algunas particularidades en el tratamiento de las personas mayores viviendo con osteoartritis. Entonces, a manera de introducción, la osteoartritis, o también conocida como osteoartrosis, artrosis o enfermedad articular degenerativa, es, como lo dice su nombre, la enfermedad degenerativa crónica de las articulaciones, que va a estar caracterizada por una pérdida progresiva y degradación del cartílago articular. Va a haber engrosamiento del hueso subcondral y formación de osteofitos, que en ocasiones se va a acompañar de inflamación sinovial, que es lo que nos va a dar el cuadro característico de la rigidez, la inflamación, la deformidad, el dolor y pérdida de movilidad de las articulaciones afectadas. Y bueno, esta es la forma más común de la artritis y está asociada en gran parte al proceso de envejecimiento. Este puede ocurrir en cualquier articulación sinovial, pero es más común que se presente en las rodillas, en las caderas, manos, pies y columna vertebral. Esta es una enfermedad considerada de las principales causas de discapacidad. Y en cuanto a epidemiología, a nivel mundial, se estima que 528 millones de personas en el mundo viven con osteoartritis, y hasta el año 2019 fue que se estimó esta cifra y se reportó un aumento del 113% desde el año 1990. De estas 528 millones de personas, 73% eran personas mayores de 55 años, y es la segunda causa de discapacidad también a nivel mundial hasta el año 2019, de acuerdo a la OMS. La articulación más afectada es la rodilla, seguida de mano y de cadera. En cuanto a la epidemiología en personas mayores, pues sabemos que la incidencia va a ir aumentando conforme la edad, especialmente después de los 60 años. Y como vemos en esta gráfica de aquí, va a haber mayor incidencia para la osteoartritis de rodilla, especialmente en las mujeres, comparada contra los hombres, seguido de la osteoartritis de cadera y de mano. Entonces, el 18% de las mujeres y el 9.6% de los hombres mayores de 60 años de edad presentan una osteoartritis sintomática. Y separándolo por grupos de edad, se estima una prevalencia del 11% para el grupo de 50 a 64 años de edad, de un 25% para el grupo de 60 a 80 años de edad, y arriba de los 80 años se estima una prevalencia hasta del 65%. Entonces, pues esto claro que conlleva una carga económica importante y social, y tiene un impacto significativo sobre la calidad de vida, que va a estar reflejado en estos episodios de dolor o episodios de síntomas que van a ir limitando las actividades del día a día y las actividades laborales. Se ha estimado que el 82% de las personas mayores que tienen osteoartritis sintomática presentan limitaciones en los rangos de movilidad, el 25% algún grado de dependencia para las actividades básicas de la vida diaria. ¿Y qué hay de la epidemiología en las personas mayores en México? De acuerdo a la ENACEM, hasta el año 2021, las enfermedades que más afectaron a la población de 53 años y más fueron, en primer lugar, la hipertensión, seguido de diabetes, y en tercer lugar tenemos a la artritis. Y si vemos aquí, pues bueno, la prevalencia para mujeres fue del 15.1%, mientras que para los hombres fue de un 5.4%. Esto fue hasta el año 2021, probablemente ya para la siguiente encuesta pues sea aún mayor. Ahora, de los factores de riesgo en general,
pues se van a dividir en factores biomecánicos o extrínsecos, como son el haber presentado una lesión en alguna articulación o una historia de una lesión, exposición ocupacional, también los niveles de actividad física y un alto índice de masa muscular, de masa corporal. Dentro de los factores intrínsecos o los factores sistémicos tenemos pues los factores genéticos, el envejecimiento, el incremento de la edad, ser mujer, cambios, bueno, estilo en la dieta, la densidad mineral ósea y también la falta de terapia de reemplazo hormonal en la posmenopausia. Y otros factores intrínsecos son, por ejemplo, ya haber presentado una cirugía en alguna articulación, alguna infección o algunas anormalidades congénitas o una mala alineación. Por ejemplo, los que tienen, que tienen una pierna un poco más, con más altura que la otra, que también confiere un poco de mayor carga. Específicamente en las personas mayores se ha estudiado a la edad, la obesidad, ser mujer y factores hereditarios como algunos de los factores de riesgo, pero también otros factores que son modificables son la debilidad en los cuádriceps, el haber tenido alguna lesión mayor en la rodilla, que tengan una pobre propiocepción, un nivel alto de actividad física y, como había mencionado también, la falta de reemplazo hormonal. En cuanto a la fisiopatología, pues a grandes rasgos, esta es una articulación normal y esta es una articulación con osteoartritis. Y como vemos, es un ambiente proinflamatorio en donde después de una lesión va a haber una erosión del cartílago que va a liberar más especies, mediadores proinflamatorios. Y esto va a contribuir a una hipertrofia de los condrocitos, a mayor apoptosis de los condrocitos, a un remodelamiento óseo, y esto es precisamente lo que va a llevar también a una infiltración vascular que va desde el hueso subcondral hasta el cartílago y que activa la actividad de los osteoclastos y lleva a la formación, por último, de los osteofitos. Pero, ¿qué hay de los cambios asociados a la edad que contribuyen a la osteoartritis? A nivel sistémico, podemos tener, o es algo frecuente, que las personas mayores tengan menor actividad física, que esto nos lleve a un estado de sarcopenia, a mayor grasa, y que esto se va a traducir como una debilidad muscular, y al final va a ser mayor estrés mecánico y unas cargas anormales. También esta misma sarcopenia y este estado proinflamatorio pues, nos va a llevar a mayor daño articular, y pues a esto también va a contribuir la remodelamiento óseo. Y a nivel celular, pues lo que va a ocurrir es que va a haber una disfunción mitocondrial, el estrés oxidativo se va a presentar más frecuentemente y va a haber alteraciones en la matriz extracelular que van a llevar a los cambios específicamente en el cartílago. Pero sin lugar a duda, la pieza clave para la progresión o el desarrollo de la enfermedad es la inmunosenescencia. En personas mayores sabemos que van a aumentar la cantidad de células senescentes, va a haber, además de todo el estrés relacionado al envejecimiento, va a haber una erosión de los telómeros, va a haber un aumento de la heterocromatina que está asociada a la senescencia y va a haber mayor expresión de P53, P21, P16, que al final van a convertir a los condrocitos en un nuevo fenotipo secretor asociado a la senescencia, que son encargados de liberar bastantes citocinas, como la IL-1, 6, 8, TNF, otras proteasas como la MMP1, 3, 10 y 13, que al final van a llevar precisamente a estos cambios en la matriz extracelular y la degradación de la matriz extracelular, a la pérdida del cartílago, al crecimiento de los osteofitos y por último pues al desarrollo de la osteoartritis. Y además también los productos de la degradación de la matriz extracelular van a ir activando también a los macrófagos, que van a estimular a su vez las vías catabólicas dentro de los condrocitos, y entonces se induce este ciclo repetitivo de inflamación y degradación del cartílago. Ahora bien, en cuanto al diagnóstico de la osteoartritis, pues hay varias formas de hacer el diagnóstico. En primer lugar tenemos las manifestaciones clínicas. Pues van a presentarse en la mayoría de los pacientes. Su queja principal va a ser el dolor, que más adelante vamos a ver las características. Va a haber rigidez matutina, que por lo general es menor a 30 minutos, dura menos de 30 minutos. Va a haber aumento del tamaño de las articulaciones y va a haber también crepitación en las articulaciones. Va a haber limitación de la movilidad, tumefacción de los tejidos blandos, el derrame sinovial. Y como vemos aquí en las imágenes, incluso en fases ya más avanzadas, pues vamos a ver incluso la formación de los osteofitos, los nódulos.
La otra forma de hacer el diagnóstico es por medio de radiología, en donde podemos ver disminución del espacio articular, la formación de los osteofitos, esclerosis subcondral, los quistes subcondrales. También por resonancia magnética podemos ver, por ejemplo, el edema óseo, el derrame sinovial o también por ultrasonido. Entonces, pues bueno, estas son algunas de las herramientas de las que nos podemos apoyar para hacer el diagnóstico. Y recordando, este es el sistema de gradación de la osteoartritis de Kellgren y Lawrence, que va desde 0 a 4, siendo 0 una articulación, o bueno, no hay, donde no hay osteoartritis, y 4 el grado más severo de osteoartritis. Y por último, por patología también es posible hacer el diagnóstico, en donde vamos a ver pues hipocelularidad del cartílago, va a haber hiperplasia del revestimiento sinovial, va a haber hiperplasia vellosa, como vemos en esta flechita, va a haber fibrosis, como vemos en en el asterisco, y va a haber infiltrados perivasculares. Y por último, están los criterios de clasificación, que si bien no son diagnósticos, pues sí nos pueden apoyar para apoyar el diagnóstico o la sospecha. Entonces, de estos están los criterios de la American College of Rheumatology. Hay criterios para cada una de las articulaciones, mano, rodilla, cadera. Y tenemos también los criterios del aular y los criterios de las guías NICE. Entonces, pues bueno, todas estas son herramientas que nos pueden apoyar para hacer el diagnóstico de osteoartritis. Y como vemos, pues más allá de la articulación, la osteoartritis comprende pues básicamente a toda la persona, ya que va a tener pues desenlaces que van a impactar en distintas áreas. Vamos a tener a los factores sistémicos que van a contribuir también a mayor desarrollo o progresión de la enfermedad, factores mecánicos y también otros aspectos psicosociales que pueden contribuir a mayores síntomas de la enfermedad. Y algunas de las consecuencias clínicas de la osteoartritis son precisamente el motivo más frecuente de consulta, el dolor. Se ha reportado que el 60% de las personas que tienen osteoartritis presentan dolor. El 20% van a tener depresión y ansiedad, la fatiga se ha encontrado en un 35 a 41%, la limitación en la movilidad del 10 al 50% y los trastornos del sueño hasta en un 71%. Entonces, pues sí tienen impacto sobre otras áreas más allá de las articulaciones. Y en las personas mayores nos es de interés otros desenlaces u otras consecuencias que pueden tener la enfermedad, como son la fragilidad, caídas, fracturas y dependencia. Y todo esto, desde luego, que va a impactar en la calidad de vida en las personas mayores que viven con osteoartritis. Y precisamente estos autores hicieron esta revisión de qué era lo que determinaba o los determinantes de la calidad de vida en las personas mayores con osteoartritis. Y precisamente ellos determinaron que iba a estar dividido, por ejemplo, en la función articular, ¿no? El grado de dolor o qué tan intenso tenían el dolor, la fuerza, la rigidez, el impacto que tenía este dolor sobre otras articulaciones, la limitación de las actividades en cuanto a movilidad, función física, la discapacidad, la actividad, más bien la multimorbilidad que está afectando también o limitando un poco la actividad. La restricción en las actividades, por ejemplo, en los trabajos, en sus actividades recreativas o en la actividad física, y otros factores ambientales y personales como el estado marital, las condiciones de vivienda, si tenían algún trastorno depresivo, algún trastorno del ánimo o historia de caídas. Entonces, pues precisamente el abordaje integral de una persona mayor con osteoartritis debe de comprender la evaluación de todos estos aspectos, no solamente los síntomas o el dolor específico hacia la articulación, como son la fragilidad, caídas, los trastornos del ánimo, el sueño y la limitación funcional. Y bueno, en cuanto al dolor, es el síntoma principal. Este es variable entre cada individuo y va a ir variando conforme el curso de la enfermedad. En etapas iniciales va a ser un dolor clásico nociceptivo, un dolor episódico que va a ser agudo, normalmente es provocado después de una lesión mecánica o después del uso de las articulaciones y por lo general mejora con el reposo y puede o no interferir con la función. En etapas más avanzadas o conforme avanza el tiempo, van a ocurrir ciertos cambios neuroplásticos en el sistema nervioso periférico y central. Entonces los episodios van a ser cada vez más frecuentes, va a haber mayor rigidez o más tiempo de rigidez,
van a estar más constantes estos episodios, va a presentarse alodinia o hiperalgesia, e incluso van a referir un dolor un poco más intenso que ya va a poder interferir con las actividades diarias. Y en fases avanzadas de la osteoartritis, precisamente por estos cambios neuroplásticos, ya vamos a ver un dolor de características, pues como un dolor neuropático, o incluso algunos autores lo refieren como un dolor nociplástico, que es punzante, va a estar más constante, incluso que va a persistir durante el reposo y durante el sueño, va a haber más alodinia, hiperalgesia, y pues se ha visto que factores extrínsecos como son la fatiga, el pasar una mala noche o la depresión van a generar más dolor. Y bueno, pues sabemos que el dolor en la osteoartritis específicamente se puede entender mejor utilizando el modelo biopsicosocial, precisamente por todos estos cambios que les había comentado. Para el abordaje del dolor, pues tenemos la escala tradicional, numérica, verbal o facial, análoga, que va del 0 al 10, lo divide en leve, moderado, intenso, y también lo podemos clasificar por las caras o las expresiones. Pero tenemos otras escalas como el WOMAC, este está desarrollado específicamente para la artritis, como un índice de artritis, y se utiliza mucho en estudios de investigación. Hay otros cuestionarios como el COS o el AUSCAN, que son específicamente para la rodilla, y hay muchas más escalas. Pero bueno, lo que me pareció relevante de esta escala es que no solamente otorga un valor al dolor, sino que tiene otras subescalas como la rigidez y la funcionalidad. Entonces, se hacen preguntas, por ejemplo, de qué grado de dificultad tiene para subir o bajar escaleras, para levantarse si está sentado, para inclinarse hacia el suelo, para entrar o salir de un coche. Entonces, pues bueno, esta es una escala que podemos utilizar para también conocer cómo está afectando las funciones este dolor. Y si decidimos utilizar la escala tradicional o la que estamos más acostumbradas, que es la escala de EVA, pues un punto de buena práctica sería agregar la pregunta si ha dejado de hacer alguna de sus actividades cotidianas por el dolor que esto le genera. Y esto es más para identificar qué otras intervenciones podemos hacer para compensar la pérdida o las limitaciones que tiene la función. En cuanto a depresión y ansiedad, pues como ya habíamos visto, se estima una prevalencia del 20% en las personas mayores que viven con osteoartritis. Y en esta revisión sistemática y metaanálisis se encontró una prevalencia de síntomas depresivos del 19.9% en aquellas personas que vivían con osteoartritis, con un riesgo relativo del 1.17% en aquellos que tenían osteoartritis versus los que no presentaban osteoartritis, y de síntomas de ansiedad en un 21.3% con un riesgo relativo de 1.35%. Entonces, pues es conocido el riesgo de desarrollar depresión y o ansiedad en personas mayores que viven con osteoartritis. Entonces, pues es importante hacer un tamizaje en todos nuestros pacientes. Y pues sabemos también que van a estar múltiples factores de riesgo asociados con la depresión en osteoartritis, y que incluso también se ha propuesto un modelo biopsicosocial cuando se trata de depresión en el contexto de osteoartritis. Entonces, pues vemos que una mayor gravedad de los síntomas va a aumentar la probabilidad de desarrollar ansiedad o depresión, y que esto va a ir afectando negativamente el pronóstico o el curso de la enfermedad, e incluso los gastos en atención médica y la calidad de vida. De hecho, se estima que aquellas personas que viven con osteoartritis y que tienen depresión presentan un 38.8% más en costos directos relacionados a la salud. Y bueno, conocemos ya bastantes escalas de depresión en las personas mayores y en personas no mayores, pero bueno, esta escala me pareció interesante porque es algo diferente al GDS, por ejemplo. Esta es la escala de depresión del Centro de Estudios Lógicos, el CESD. Esto también se utiliza mucho para estudios de investigación, y hay muchas variables, hay muchas variantes, hay de 7, 14, 20 ítems, y esta que les presento es de 7 reactivos, está adaptada al español, adaptada y validada al español. Y precisamente evalúa no solo el estado de ánimo, sino también el nivel de funcionamiento. Entonces son 4 áreas las que evalúa: el afecto deprimido, el afecto positivo, y los problemas somáticos, actividad retardada, y los problemas en las relaciones interpersonales. Específicamente, esta sí involucra, por ejemplo, es una pregunta del sueño que otras escalas pues no tienen, ¿no? El cómo interfiere en el sueño este estado de depresión en osteoartritis.
Y en cuanto a los trastornos del sueño, pues este es mucho más común que se presente el insomnio de mantenimiento que el de conciliación, es decir, están dormidos y empiezan a tener despertares relacionados al dolor y a la ansiedad por la osteoartritis. Y se ha estudiado a los trastornos del sueño y la osteoartritis como una relación bidireccional, en donde, por ejemplo, cuando hay un aumento del dolor durante el día, se relaciona con un sueño nocturno deficiente y a su vez tener una noche mala o un mal sueño está asociado con un mayor grado o un aumento del dolor al día siguiente. Y esto precisamente muchos autores lo han estudiado en estudios longitudinales, en donde ven que el dolor, un dolor mal controlado te lleva a desarrollar trastornos del sueño, discapacidad, y esto a su vez te va a llevar a desarrollar fatiga y está relacionado con el ánimo deprimido. Y esto con el curso de los años, específicamente en este estudio, a 2 años vieron que había aumentado el dolor casi al doble de lo que referían al inicio, ¿no? Del seguimiento. Y bueno, en cuanto a la fragilidad, pues bueno, vemos que también es muy frecuente que se presente la fragilidad o encontrar fragilidad de osteoartritis en las personas mayores. Estos autores precisamente se dieron a la tarea de buscar cuál era la prevalencia de la fragilidad en las personas mayores que vivían con osteoartritis. Y ellos encontraron una prevalencia del 10.2% para fragilidad y 51% para prefragilidad. Y como vemos en estos gráficos, las mujeres y personas mayores de 80 años de edad fueron los que presentaron mayor tasa de fragilidad, y esto se asoció significativamente con más bien la osteoartritis se asoció significativamente con la fragilidad y con la prefragilidad, e incluso esta asociación fue mucho más fuerte en osteoartritis de cadera para la fragilidad. Y entonces, pues aquí nos viene la pregunta, ¿no? ¿De qué fue primero? ¿La fragilidad nos llevó a la osteoartritis o la osteoartritis nos llevó a la fragilidad? Y precisamente en este estudio se examinó la correlación y la relación causal entre la fragilidad y la osteoartritis. Entonces, estos autores encontraron que sí hay una correlación significativa entre el índice de fragilidad y la osteoartritis, con un odds ratio de 1.07, y que hay una relación causal entre la fragilidad y osteoartritis. Entonces, como vemos en esta tabla, vemos que incluso la fragilidad o el índice de fragilidad podría ser un mejor indicador que la edad para predecir la osteoartritis. Entonces, es importante hacer una evaluación de la fragilidad durante el abordaje de la osteoartritis en las personas mayores. Y de igual forma, pues si ya teníamos en la consulta a alguien que por tamizaje nos dio para fragilidad o prefragilidad, pues un punto de buena práctica sería buscar datos intencionadamente de osteoartritis o algo relacionado. Y bueno, esta valoración que les presento aquí es el CRAP, es el Comprehensive Rheumatologic Assessment of Frailty. Esta es una escala que ya están utilizando los reumatólogos. Digo, no sé qué tan frecuente la utilicen, pero me pareció relevante porque ya involucran todas estas esferas de debilidad, función física, depresión, estado nutricional, dolor, la fatiga, incluso abordan ya temas de polifarmacia, comorbilidades, caídas y la actividad social, y es precisamente este cuestionario. Yo no sé qué tanto tiempo lleve realizarlo, pero bueno, me pareció interesante que ya cada vez se habla más de fragilidad en las distintas subespecialidades. Y bueno, las caídas, que también es otro factor que debemos de abordar mientras hacemos el abordaje de la osteoartritis. Sabemos que las caídas pues, son multifactoriales. Sin embargo, en este artículo que les presento, estos autores se dieron a la tarea de buscar precisamente cuáles eran los factores predictores de caídas en aquellas personas mayores con osteoartritis de rodilla específicamente. Y lo que ellos encontraron, me doy zoom. Bueno, evaluaron varios factores. Dentro de esos tenemos el índice de masa corporal, que tuvieran diabetes mellitus, que tuvieran dolor crónico lumbar, que tuvieran miedo a caerse y síntomas reportados por el cuestionario de COS. Y lo que ellos encontraron fue que precisamente la diabetes mellitus bueno, tener diabetes mellitus y miedo a caerse fueron los predictores más significativos del riesgo de caída en estos pacientes, y que una puntuación más alta en el cuestionario COS para síntomas, dolor y limitaciones en las actividades diarias también tenían más probabilidades de experimentar caídas. Y por otro lado, también vieron que la propiocepción, como vemos en verde aquí,
La propiocepción y el conservar los rangos de movilidad de la rodilla se consideran como factores protectores. Entonces, pues esto propone o sugiere implementar programas personalizados de prevención de caídas que estén centrados en mejorar precisamente el equilibrio, la propiocepción y la funcionalidad para con esto disminuir el riesgo de caídas. Y en cuanto a la limitación en la movilidad y la funcionalidad, pues en las personas mayores la osteoartritis de la mano es el padecimiento más común que va a afectar la funcionalidad en la mano, y esto se va a traducir, por ejemplo, a una menor fuerza de prensión o una menor fuerza de agarre, va a llevar a una incapacidad o mayor dificultad, por ejemplo, para bañarse, para comer, para abotonarse la camisa, y esto pues también nos va a llevar a un mayor grado de dependencia. Y por otro lado, la osteoartritis de las piernas o las extremidades inferiores va a estar relacionado más a estas limitaciones en la actividad, la inactividad física, el uso de auxiliares en la marcha, restricciones en la participación, que los pacientes se vayan aislando, y con esto pues la pérdida de la independencia. Y precisamente esta parte de la inactividad física es lo que se ha visto que aumenta el riesgo cardiovascular, incremento en la mortalidad y también pues a una pobre calidad de vida autorreportada. Y bueno, en este artículo que les presento también vieron el impacto que tenía la osteoartritis en la dificultad para caminar. Entonces, ellos lo que hicieron fue evaluar a 28.451 participantes mayores de 55 años. Fueron una N bastante grande. Y lo que ellos encontraron es que la probabilidad estimada de dificultad para caminar para una mujer de 60 años que no tuviera osteoartritis ni ninguna otra condición de salud era un 11%, mientras que aquellas mujeres de 60 años que ya tenían hipertensión, enfermedad cardíaca y una fractura de cadera previa tenían la probabilidad de desarrollar dificultad para la marcha en un 52%. En un 65% para aquellos que tenían osteoartritis sintomática en dos articulaciones, dos caderas o dos rodillas, y casi el 100% para aquellos que además tenían hipertensión, enfermedad cardíaca y una fractura de cadera previa. Entonces, pues esto nos hace ver que es necesario realizar una evaluación funcional que sea objetiva, que podamos medir en las personas mayores con osteoartritis, y esto pues nos podemos apoyar de la velocidad de la marcha, los test de equilibrio, levantarse 5 veces de la silla o el time get up and go. Y bueno, en cuanto al tratamiento de la osteoartritis en las personas mayores, pues bueno, sabemos que no hay un tratamiento farmacológico específico que pueda prevenir o detener la progresión de la osteoartritis. Lo que sí podemos hacer son intervenciones que vayan encaminadas a tratar de contener un poquito esta progresión de la osteoartritis o a mejorar la calidad de vida. Entonces, inicialmente debemos identificar a las personas mayores que sean susceptibles de desarrollar osteoartritis, aquellos que ya tienen, por ejemplo, fragilidad, sarcopenia, aquellos que ya fueron operados de alguna articulación o que tuvieron algún traumatismo importante sobre alguna articulación. Ahí está indicada la prevención primaria. La prevención primaria va a consistir en básicamente educación al paciente, mantener un estilo de vida saludable, un peso saludable. Si identificamos algún déficit en algunas de las áreas, pues tratarlo. Una vez que la enfermedad o la osteoartritis se hace clínicamente detectable, es donde viene la prevención secundaria, que igual va a consistir en estas mismas medidas, pero ya nos podemos apoyar de un tratamiento farmacológico. Y por último, la prevención terciaria o ya en fases más avanzadas de la osteoartritis, que va a ir más encaminada a no tanto detener la progresión de la osteoartritis, sino a mejorar la calidad de vida. Y precisamente el core de nuestro tratamiento va a ser la educación, el automanejo y las intervenciones físicas que hagamos. Algunos de los principios del tratamiento es que debe de ser centrado en el paciente, debemos de evaluar y tomar en cuenta las preocupaciones, expectativas de nuestros pacientes, buscar factores que puedan interferir o que puedan estar interfiriendo con el pronóstico y gravedad de la enfermedad, como la multimorbilidad, la fragilidad, la polifarmacia, el estado de ánimo o la dependencia funcional. Hacer énfasis en que la base del tratamiento va a ser la educación del paciente. Buscar la participación activa tanto del paciente como de sus familiares para poder llevar a cabo una toma de decisiones compartida y mejorar con esto el apego al tratamiento, hacer uso o bueno, tener un manejo multidisciplinario, hacer las referencias necesarias y esa rehabilitación, reumatología, trauma, psicología u otras especialidades
y pues debemos implementar estrategias que vayan mejorando la adherencia al tratamiento para sobrellevar pues este padecimiento. Entonces, en primer nivel lo que vamos a hacer es que va a ser un marco centrado en el paciente, con que integre la perspectiva biopsicosocial. También debemos de tener conocimiento sobre la osteoartritis y de la artritis inflamatoria, diferenciar entre el dolor localizado y el dolor generalizado, hacer una evaluación de las necesidades, preocupaciones, preferencias de los pacientes, evaluar cómo son las características de este dolor, qué tratamientos ha tenido previamente y qué tratamiento está llevando actualmente. Ver qué tanto daño e inflamación tiene esta articulación por si es necesario hacer una referencia ya a traumatología y también buscar otros factores biopsicosociales que puedan estar asociados al dolor que requieran una mayor o una especial atención. Y con esto vamos a armar nuestro plan de tratamiento que va a ser personalizado y que debe de incluir una o más opciones terapéuticas. Esto debe ser un plan escalonado. En primera base vamos a tener la educación, seguido de opciones terapéuticas específicas y por último el tratamiento multidisciplinario si así lo consideramos apropiado. Y en todas estas, más bien, pues sí, debemos de considerar tanto la actividad física como el ejercicio, el uso de auxiliares de la marcha o de órtesis, intervenciones psicosociales y sociales que puedan también mejorar el curso de la enfermedad, intervenciones en el sueño, el manejo del peso y las intervenciones o el manejo específico farmacológico para la osteoartritis o para el dolor. Estas son las recomendaciones que hace la guía de la ACR para el manejo de la osteoartritis. Lo divide de acuerdo a las articulaciones y vemos que, por ejemplo, el ejercicio se encuentra fuertemente recomendado para la osteoartritis en cualquiera de las articulaciones. La pérdida de peso solamente si tiene sobrepeso y solamente si es para cadera y para rodilla. También tenemos los programas de automanejo y de autoeficacia, que también está indicado para las 3 articulaciones, el Tai Chi, y bueno, vamos a ir desglosando cada una de estas y algunas particularidades en las personas mayores. En cuanto a las medidas no farmacológicas, vemos que tenemos el ejercicio para las 3 articulaciones. En las personas mayores se recomienda el ejercicio multicomponente, ya que este además se ha visto que reduce el riesgo de caídas. También los ejercicios de resistencia son efectivos para combatir la sarcopenia, incluso en los pacientes que tienen obesidad. El Tai Chi se ha visto que tiene buenos resultados para mejorar la fuerza, el equilibrio y además tiene impacto sobre la depresión. El uso de auxiliar de la marcha cuando ya encontremos algún grado de discapacidad funcional o que esté limitando mucho sus actividades. Y el uso de órtesis de primer carpo metacarpiano y las rodilleras, que aquí, aunque vemos en verde fuerte, están las que son fuertemente recomendadas. Y para el caso de las órtesis y las rodilleras, pues vemos que están fuertemente recomendadas. Sin embargo, en los estudios más recientes, pues han tenido resultados variables, ya que también específicamente en las personas mayores se ha relacionado al final como son inmovilizadores, se ha relacionado a mayor discapacidad o al desarrollo de sarcopenia. Y también en los últimos años se ha visto que la terapia cognitivo-conductual ha demostrado mejoría en cuanto a calidad de vida, el estado de ánimo, fatiga, la capacidad funcional y la discapacidad, no tanto sobre el dolor relacionado con osteoartritis, pero sí mejora en todos estos aspectos que pueden contribuir al dolor y a los síntomas. Y bueno, del ejercicio multicomponente, pues ya todos conocemos el BB Frail. Digamos, es un ejercicio, es un programa de ejercicios que está un tanto individualizado porque pues lo vamos a adaptar de acuerdo al estado de fragilidad con las pruebas que les hacemos previo a indicar el pasaporte. Pero tenemos este otro programa que me pareció interesante, es el Fit and Strong. Fue desarrollado por la Universidad de y es un programa de educación sobre la salud y el ejercicio que mejora los resultados relacionados con la osteoartritis. Este programa consiste en 3 sesiones por semana con una duración de 90 minutos, en donde son 60 minutos de ejercicio y 30 minutos de educación sobre la salud. Y los ejercicios son ejercicios aeróbicos de baja intensidad y están enfocados al fortalecimiento de las extremidades inferiores.
Sobre esto también hay muchos artículos, muchos estudios o ensayos en donde han comparado la efectividad de los ejercicios aeróbicos de baja intensidad contra los de alta intensidad y ninguno se ha demostrado que los de alta intensidad sean mejores o que sean superiores estadísticamente significativo. Sí. Sí lo dije bien. Sí. Contra los ejercicios de baja intensidad. Entonces, aquí es donde entra precisamente esta recomendación de la prescripción del ejercicio, de acuerdo, adaptado a nuestros pacientes y que se ha individualizado a las preferencias de nuestros pacientes. El chiste es que hagan algo de actividad física. Y el programa de educación está centrado en estrategias de comportamiento para precisamente aumentar la actividad física o el nivel de actividad física. En cuanto al manejo farmacológico, hasta el día de hoy continúan siendo los AINES orales la primera línea de tratamiento, seguido de los AINES tópicos, de las inyecciones de los esteroides intraarticulares, el acetaminofén, el tramadol, la duloxetina, el tramadol y otras opciones de opioides, la duloxetina, y tenemos también la capsaicina tópica y el condroitin. Algunas particularidades es que debemos de seleccionar los AINES de acuerdo al perfil del paciente. Debemos de tomar en cuenta los efectos adversos potenciales, específicamente sobre el sistema gastrointestinal, cardiovascular y renales. Debemos de revisar las interacciones farmacológicas potenciales. Sabemos que también las personas mayores tienen muchas comorbilidades que requieren también estar con otros tratamientos farmacológicos, entonces es importante antes de seleccionar el tratamiento farmacológico ver cuáles son cuáles podrían hacer menor interacción con los otros fármacos o incluso con las enfermedades. Y pues el mantra aquí es dar la dosis más baja posible por el menor tiempo posible, siempre y cuando pues sea efectivo. Y las guías de la ACR del 2012, no de la última versión del 2012, explícitamente recomiendan que los AINES son mejores los tópicos sobre los orales en personas mayores de 75 de edad. Y bueno, en esta revisión, una opinión de experto, que es del manejo de la osteoartritis específicamente para los AINES, hicieron una clasificación de los AINES, las indicaciones de AINES de acuerdo al perfil de nuestro paciente. Entonces, por ejemplo, en personas que tienen un bajo riesgo renal, con un bajo riesgo cardiovascular y bajo riesgo gastrointestinal, es apropiado indicar diclofenaco, algún coxib, ibuprofeno o naproxeno. En aquellos que tienen ya alto riesgo gastrointestinal, es apropiado, además del diclofenaco, añadir un inhibidor de la bomba de protones, igual que para los coxib y para el ibuprofeno. Y está contraindicado en este caso el naproxeno, aún con todo y el inhibidor de la bomba de protones. Para aquellos que tienen un alto riesgo cardiovascular, también es apropiado dar o prescribir el naproxeno, y está contraindicado el diclofenaco, los coxib y el ibuprofeno, y en aquellos que tienen, además de alto riesgo cardiovascular, que consumen dosis bajas de aspirina, también es apropiado dar el diclofenaco. Mientras que en alto riesgo gastrointestinal, pues ningún AINES va a estar indicado. Y de este lado tenemos también para aquellos con un perfil de riesgo renal alto y con un perfil de riesgo cardiovascular bajo y gastrointestinal, podemos dar o es apropiado dar el diclofenaco o algún otro inhibidor COX-2 con este mismo mantra, ¿no? De dar la dosis más baja efectiva por no más de 7 a 10 días. Cualquier otro AINE está contraindicado y aquí es donde entrarían otro grupo farmacológico para el tratamiento. Y bueno, que sea efectivo y seguro, y precisamente en cuanto a efectividad y seguridad de los AINES y de otros tratamientos con opioides, en este metaanálisis, que me pareció bastante interesante, los autores determinaron que la dosis o el medicamento en los AINES ideales eran el etoricoxib en una dosis de 60 miligramos al día y el diclofenaco en una dosis de 150 miligramos al día. Estos se vieron que fueron más efectivos para el dolor y la función física, sin embargo, pues pueden ser no apropiados en presencia de comorbilidades o para su uso a largo plazo, es decir, en nuestra población, pues creo que no aplica
lo suficiente. Y el diclofenaco tópico también en dosis de 70 a 81 miligramos al día es efectivo y seguro, y incluso estos autores proponen que debería de considerarse como el tratamiento farmacológico de primera línea para la osteoartritis de rodilla. Y este es el forest plot este es el forest plot de este metaanálisis, en donde vemos todos los grupos de medicamentos que se evaluaron, incluyendo también los opioides, y los de arriba son los que resultaron tener mayor efectividad. De este lado es la efectividad y de este lado es el dropout por eventos adversos. Y, por ejemplo, vemos aquí en primer lugar el etoricoxib en una dosis de 90 miligramos, que es la dosis que creo que está a la venta de manera más habitual o lo que yo he visto más frecuentemente. Y vemos que es efectivo, sin embargo, sí hay una alta tasa de dejar este tratamiento por los eventos adversos relacionados, pero en una dosis de 60 miligramos es mejor tolerado en cuanto a efectos adversos y también continúa siendo efectivo. Lo mismo para el diclofenaco tópico. Y bueno, vemos hasta más abajo a la combinación de tramadol con paracetamol, que tiene más efectos adversos que beneficios, y la buprenorfina también. Pero bueno, hay que tomar también con cautela todos estos resultados porque fueron comparados contra placebo y no, por ejemplo, entre los distintos grupos de fármacos. Y bueno, esta es la continuación, donde también vemos otros opioides como el fentanil, la morfina con naltrexona, el tramadol. Entonces, pues bueno, me pareció algo interesante ver cómo es que esta comparación, ¿no? de efectividad contra efectos adversos. Y bueno, ¿qué no se recomienda o cuáles son las recomendaciones en contra de estos tratamientos de acuerdo a la ACR? Los bifosfonatos, glucosamina, la hidroxicloroquina, el metotrexato, los inhibidores TNF, los antagonistas de IL-1, el plasma rico en plaquetas, y vemos aquí también el Chondroitin. Y precisamente, pues estos son los fármacos, los SISADOAs o los Symptomatic Slow Acting Drugs for Osteoarthritis, que dentro de estos se incluyen al ácido hialurónico intraarticular y a la glucosamina y chondroitin sulfato. En estos medicamentos o en estos fármacos, la verdad es que cada vez crece más la evidencia, todavía es algo muy controversial. Sin embargo, lo que se reportan en algunos estudios hechos en personas mayores es que puede ser una buena alternativa en caso de contraindicación a los AINES. Son medicamentos seguros en cuanto a efectos adversos. Sin embargo, el beneficio se puede ver hasta las 12 semanas de tratamiento o más. Entonces, es un efecto que va a ir retardado. Y en cuanto a la glucosamina y el chondroitin sulfato, también pues, se ha visto que tiene una reducción efectiva del dolor moderado a severo en osteoartritis de rodilla, tiene una eficacia similar a los AINES, y algo muy importante es que se han descrito como unos medicamentos que son seguros en las personas mayores en cuanto a interacciones farmacológicas, eventos adversos. Sin embargo, pues sigue siendo controversial, ya que el efecto, la eficacia va a ir disminuyendo conforme el paso de los días, específicamente a las 24 semanas, la eficacia disminuye o es comparable con el efecto placebo. Entonces, pues esos son los temas o los limitantes, por qué siguen siendo controversiales el uso de estos medicamentos. Y bueno, esta es una revisión sistemática de todas las intervenciones, de las revisiones que hace Cochrane sobre el dolor por osteoartritis, y vemos... Y bueno, y vemos, aquí compararon el tratamiento contra el no tratamiento, y vemos que, por ejemplo, la dieta y el bajar de peso, pues no tiene realmente buenos resultados para ninguno de los tres metaanálisis que se hicieron. Vemos que también el ejercicio de mente y cuerpo, el Mind and Body Exercise, fue eficaz. Y también el ejercicio en general, los suplementos con algunas hierbas y también el uso de corticosteroides. Entonces, pues bueno, esta no hace discriminación en cuanto a personas mayores, es en la población en general, de todo lo que se ha reportado, las revisiones que ha hecho Cochrane. Pero bueno, considerar algunas de estas intervenciones cuando queramos elegir nuestro siguiente paso. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico,
Pues bueno, este está indicado cuando ya hay osteoartritis grado 4, cuando los síntomas de la osteoartritis persisten a pesar de las estrategias que ya hayamos hecho multidisciplinarias, las distintas líneas de tratamiento, o bien cuando ya está teniendo un impacto en el estado funcional y en la calidad de vida. Sobre estos tratamientos, los reemplazos totales de rodilla y de cadera son los más exitosos, tienen los mismos resultados para cualquier grupo de edad, para que no los anden diciendo que por la edad ya no los van a operar. La artroscopia de rodilla o esta cirugía para limpiar la articulación es ineficaz y no se recomienda, para que también hagamos esta recomendación con nuestros pacientes cuando van con algún traumatólogo y les sugieren esta cirugía. Y pues algo que a nosotros sí nos confiere, porque pues nosotros no vamos a operarlos, es que antes de hacer esta intervención quirúrgica se recomienda que nosotros evaluemos y tratemos todos los otros aspectos como depresión, ansiedad, ya que se ha visto, se ha relacionado con malos desenlaces incluso después de que les hacen la cirugía, que aparentemente es para pues mejorar el dolor o mejorar la calidad de vida, pues cuando hay estos trastornos se ha visto que tienen peores desenlaces. Y esta es una lista de las nuevas terapias que están en estudio. La verdad es que este artículo, esta revisión ya es un poco vieja, creo que es bueno, relativamente vieja. Es del 2019 y pues hasta el momento ahí se reportaban en fase 2. La verdad es que yo no encontré ninguna actualización de todas estas nuevas terapias que se están proponiendo, pero bueno, considerarlas o tenerlas en mente. Y pues, como todo en geriatría, siempre promover el manejo multidisciplinario. Por lo general, la osteoartritis en las personas mayores lo vamos a ver tanto geriatría o como reumatología. Ahorita que estoy rotando en reumatología, la verdad es que hemos visto muchos casos de personas mayores con osteoartritis. Y muchas veces presentan demasiados problemas que tal vez no está del todo en nuestra capacidad de resolver cada uno de estos. Entonces, pues también aquí entra la parte como del autoconocimiento y saber hasta dónde podemos resolver nosotros y hasta dónde podemos hacer la referencia a otras especialidades. ¿Qué otras especialidades? Como por ejemplo traumatología, trabajo social, nutrición, psiquiatría, rehabilitación, psicología. Y pues bueno, en resumen, ya para terminar, quiero hacer como un resumen de cómo debe ser el abordaje integral de la osteoartritis en la persona mayor en camino a un envejecimiento saludable a pesar de vivir con osteoartritis. Y bueno, es tener en mente que se debe hacer un plan individualizado, ya sea farmacológico y no farmacológico, basado en las preocupaciones, necesidades, expectativas y preferencias del paciente. Debemos de hacer énfasis en que la base del tratamiento es la educación y el automanejo, promover un estilo de vida saludable, mantenerse activo, hacer higiene del sueño, cuidado de las articulaciones, por otro lado, el ejercicio y la actividad física, que sea personalizado y adaptado a la disponibilidad y preferencias del paciente. Mantener un peso saludable, hacer recomendaciones nutricionales, incluso tamizajes si es necesario para sarcopenia, para fragilidad, y si es necesario o lo consideramos nosotros, pues hacer la referencia nutricional para que también nos ayude con esta intervención. Hacer adaptaciones en el hogar para prevenir caídas y el uso de auxiliares en caso necesario o cuando el dolor ya esté limitando más las actividades del día a día. Abordar todos los aspectos psicológicos y sociales, incluso considerar referencia a psicología, a psiquiatría o trabajo social cuando nosotros creamos que es necesario. La planificación de tratamientos quirúrgicos, hacer una referencia temprana, no esperar a que tenga más impacto sobre la calidad de vida o que tenga mayor discapacidad para ahora sí ya referirlos con un traumatólogo, e ir planeando incluso con un tiempo cuál es el siguiente paso, ¿no? Si lo vamos a referir, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esta prehabilitación? Y pues bueno, aquí es donde tenemos que apoyarnos de los traumatólogos. Y por último, muy importante, evaluar los resultados a los cambios en el tratamiento, y todo esto pues es lo que nos puede llevar a un envejecimiento saludable en personas mayores viviendo con osteoartritis. Y pues bueno, este es todo lo de la clase. No sé si alguien tenga alguna duda. Bueno, en línea está la doctora Ana Arana, por si quieren también si traen algunas dudas preparadas para la doctora. Para mí no. Para mí sí, para ella no. Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Tiene alguna duda o comentario? Yo sí. Ángel. Primero que nada, pues felicitarte, Miguel, por lo que haces. Muy bien, muy buena presentación. Y hacer énfasis nada más en algo que mencionaste al final. Creo que es algo de lo más importante que nos tenemos que llevar a casa. Referirlos tempranamente. Porque el dolor, como tú bien dices, pues va a ir avanzando conforme pasa el tiempo. El hecho de limitar funcionalmente al paciente va a traer consigo muchos problemas adelante, incluyendo la sarcopenia. Y entonces, si nos tardamos demasiado en referirlo al paciente, pues puede ser que sí le quite una cirugía el dolor, pero la movilidad es lo que va a estar consigo el paciente y eventualmente esta disfuncionalidad va a traer consigo también nuevos problemas psicológicos o psiquiátricos. Entonces, es bien importante ser claro con los pacientes y decirles que sí, hay tratamiento, pero este tratamiento va a llegar a un punto en el que no es posible llegar a curar o tratar por completo el dolor. Entonces, referirlos tempranamente creo que es lo más importante para nosotros. Okay, muy bien. Yo tengo una pregunta para la doctora Ana. En la semana pasada fui a Healthcare y ahí una de los médicos que están ahí, que es médico rehabilitador, está aplicando prototerapia para este tipo de pacientes. ¿Qué tanto se utiliza? ¿Sirve o qué hay de eso, doctora? Hola, sí, de proloterapia, aviterapia, orinoterapia o sonoterapia son cosas que van a ver ustedes muy frecuentemente. Se utiliza, sí, no tengo exactamente la cifra porque eso está sub eh, reportado, pues porque son tratamientos que el paciente utiliza sin que nos avise a nosotros. Cuando revisamos nosotros proloterapia y todo esto en los pacientes con enfermedades artritis en general, la eficacia es nula o si hay una respuesta a tratamiento está en un subnivel comparado con AINE y generalmente dura menos que el efecto placebo, o sea, menos de 90 días el paciente ya tiene otra vez la sintomatología, por eso no es recomendable. En el caso de la viscosuplementación, que eso sí también se utiliza bastante, eh, el ácido hialurónico más que el plasma rico en plaquetas también se ha utilizado y ese sí puede dar un efecto en más largo tiempo que proloterapia, aviterapia o demás. Entonces, pues nada más si el paciente se puso eso, mejor que ya no lo siga usando, porque el efecto a largo plazo es nulo. Sí, no hay efecto sobre él. Muy bien, gracias. Es más, hay un artículo también que habla de la acupuntura en adulto mayor sobre este tipo de pacientes y sirvió más la acupuntura que las otras terapias. Entonces, esa es otra terapia que pues tiene su sustento científico y esa sí la podemos utilizar como un ayudante a la terapia, ¿verdad? A mí me gustaría nada más expresar que como ya hay esta cultura de que ya 65 años, 60 años, ya estemos buscando al geriatra, eh, no tengamos miedo en la referencia temprana al reemplazo articular, porque está la vertiente previa donde decía los traumas, no, pues espérate hasta que esté súper disfuncional el paciente, que esté utilizando silla o bastón, lo que sea, ¿no? O sea, ya si lo tiene 60, 65 años, si esa articulación no va a mejorar, con la viscosuplementación tampoco lo va a hacer. Entonces es importante el reemplazo temprano de articulación si así es necesario con el paciente. Obviamente se tiene que hablar, se tiene que preparar al paciente porque se rehabilita al paciente desde 3, 6 meses antes de que se vaya a operar para que la rehabilitación sea más corta, pero que no incapacite al paciente tanto tiempo como si esperáramos al paciente hasta que ya está súper incapacitado en cama. En ese caso, el reemplazo, pues ya el éxito del reemplazo es mucho menor y ya puedes garantizar al paciente que se vaya a volver a parar. Entonces eso, que no le tengamos miedo o reserva a la referencia temprana con los quirúrgicos, si está bien evaluado el paciente,
para que no pierda el paciente tiempo, ¿verdad? Músculo, ya habló la doctora Medina de la sarcopenia y demás, entonces, importante eso nada más recordar. Gracias, doctora. Bien, ¿algún otro comentario o pregunta? Adelante. Me gustó sobre todo la última slide. Creo que en todas tus clases te has pues caracterizado por hacer este tipo de resúmenes o síntesis tan como tan al punto, porque aquí nos estás hablando del tratamiento intervención multicomponente, nos estás hablando de que individualicemos, nos estás hablando de que es importante hacer intervenciones tanto farmacológicas como no farmacológicas, y sobre todo de que no estamos solos y debemos de contar con otras especialidades, otras disciplinas que nos van a ayudar a largo o corto plazo para lograr un envejecimiento saludable en nuestros pacientes. Entonces, si hay algo que a los menos se debería de quedar es esa slide. Y pues ya por último, me gustaría nada más agregar una felicitación a la doctora Medina porque realmente la presentación está muy bien planteada, está muy bien llevada, los objetivos son claros, entonces creo que se cumplió con lo que queríamos enseñar o lo que ella más bien quería enseñarles en la presentación, entonces le doy una gran felicitación a ella. Gracias. Muchas gracias, doctora Arana, por tu asesoría y su presencia en la sesión. Siempre está invitada, ya saben. Muy bien.